En este video pretendo explicar que las violaciones sexuales ocurridas al interior de las cárceles femeninas que son cometidas por varones del personal penitenciario en agravio de prisioneras pueden entenderse como una forma de castigo clandestino, el cual a su vez es expresión de violencia de Estado, ante lo que urge la necesidad de una evaluación de las políticas públicas penitenciarias. Para abordar este tema, lo primero a señalar es que, siguiendo a Rita Segato, la violación sexual es el uso y abuso del cuerpo del otro, sin que éste participe con intención o voluntad comparables, acto que es propio y característico de un sujeto masculino hacia quien muestra signos y gestos de femineidad. Estos, sujeto masculino por un lado y persona con signos y gestos de femineidad por otro lado, no necesariamente recaen en los significantes hombre y mujer respectivamente. Sin embargo, en la gran mayoría de casos sí coincide. ¿Y cómo se expresa esta problemática en las cárceles femeninas? Pues es claro que la violación sexual no es un tema ajeno a la vida de las mujeres tanto fuera como dentro de las prisiones. Lo que ocurre es que dentro de ellas la problemática se agudiza. En efecto, afirma Angela Davis que para las mujeres la continuidad del trato del mundo libre en el universo de la prisión es todavía más complicado, ya que enfrentan formas de violencia en prisión que también han enfrentado en sus hogares y en sus relaciones íntimas. Otro aspecto a considerar es que, si bien se tratan de actos que pueden ser realizados por otras reclusas o por un guardia o autoridad, como ha registrado Valentina Zapata, nos enfocaremos principalmente en el análisis de los actos que se producen por un guardia o autoridad penitenciaria y que tienen como víctimas a mujeres prisioneras. Ahondando en los registros de estos casos, se tiene, entre otros, que hacia 1996, en un reporte estadounidense titulado All Too Familiar Sexual Abuse of Women in U.S. State Prisons, que en castellano sería Demasiado familiar abuso sexual de mujeres en prisiones estatales estadounidenses, se afirmó la existencia de casos en que empleados correccionales varones habían violado vaginalmente, analmente y oralmente a prisioneras mujeres. Ese mismo año, en un diagnóstico elaborado en Guatemala, que se recoge en un trabajo de Ana Morán, un dato relevante fue que en todos los casos de violación a derechos humanos perpetrados por personal penitenciario hacia internos, los porcentajes de afectaciones eran similares hacia varones y mujeres. Sin embargo, en el caso de violaciones sexuales, el porcentaje de mujeres víctimas fue de 99%. Posteriormente, hacia junio de 1998, Radhika Coomaraswamy, informante especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, visitó prisiones federales y estatales, así como instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Naturalización, en Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Minnesota, Georgia y California, respecto a lo que anunció que la mala conducta sexual por parte del personal de las prisiones es generalizada en las cárceles estadounidenses de mujeres. Y muy pocos años atrás, hacia septiembre de 2018, se expresaba en Nicaragua la misma problemática, mediante la red social Twitter, señalando que la esclavitud sexual se había instalado en las cárceles nicaragüenses y que las violaciones son a diario. Cabe precisar que en todos estos registros, los casos parten del entendimiento de la violación sexual como delito. No obstante, si se evalúan particularidades del contexto carcelario, los casos se incrementarían aún más. En efecto, un aspecto relevante sobre los abusos sexuales que se cometen al interior de las prisiones es que ellas son el producto de la vulnerabilidad disfrazada de favores requeridos y no del verdadero consentimiento. Esta situación incluso se ha visto en la literatura, en una historia ficticia de Sidney Sheldon publicada en 1985, que evidencia la realidad del encarcelamiento de las mujeres. Dicho libro describe que los guardias masculinos tienen las llaves de todas las celdas y todo lo que tienen que hacer es aparecer por la noche si quieren tener relaciones sexuales gratis. Pueden dejar embarazada a una chica, pero también pueden arreglar muchos favores. Por supuesto, también hay muchos informes sobre casos reales de este tipo. Por ejemplo, en el ya referido reporte titulado All Too Familiar Sexual Abuse of Women in US State Prisons, se señala que oficiales varones no solo han utilizado la fuerza física en forma real o como amenaza, sino que han usado su autoridad casi total para proveer o denegar bienes y privilegios a las prisioneras mujeres, para obligarlas a tener sexo o en otros casos para recompensarlas por sexo. Así también lo señala Nana Queiroz cuando hacia 2015 afirmaba que el policía no necesita emplear violencia física para tener relaciones sexuales con internas, porque hay el intercambio de beneficios. Así, sostiene que la prisionera puede tener relaciones sexuales con el policía pensando que ella se beneficia de ello. Esto es, en su mente no está siendo forzada, se está beneficiando. De ese modo, la violencia sexual no solo está presente a través de la violación literal, sino también a través de la situación de vulnerabilidad disfrazada de favores requeridos, violencia disfrazada de la que hablaba John Gledhill. Tal situación es posible entenderla en el marco de una relación entre dominantes, personal penitenciario, y dominadas, prisioneras, en términos de Michel Foucault.
Relación que no se apoya solamente en la violencia o la amenaza de violencia de los dominantes sobre las dominadas, sino que subsiste por la colaboración de las dominadas a la dominación, términos que son abordados por Maurice Godelier y por Nicole Mathieu. Lo señalado se produce en el marco de una inconsistencia de la opresión, la cual está favorecida por la limitación del conocimiento y la creencia en la legitimidad de la dominación, unido al hecho de la vida en la opresión en la que están sumergidas las mujeres en prisión, así como del sufrimiento colectivo, del que hablan Arthur Kleiman, Ben Hadas y Margaret Luke. En situaciones como esta, uno de los fenómenos que se da con más fuerza en los oprimidos es la negación de dicha opresión. Todo esto se hace aún más problemático debido al contexto de indulgencia generalizada ante tales casos. Al respecto, según un informe de 1996 de Human Rights Watch sobre el abuso sexual de mujeres en cárceles estadounidenses, los procedimientos de quejas o investigación, cuando existen, son a menudo ineficaces, y los empleados correccionales continúan practicando el abuso porque creen que muy raramente deberán rendir cuentas en lo administrativo y en lo criminal. En tal sentido, si bien el abuso sexual guardia prisionera no está autorizado como tal, la indulgencia generalizada con la que son tratados los oficiales infractores sugiere que para las mujeres, la prisión es un espacio en el que la amenaza de violencia sexualizada que se cierne sobre ellas en la sociedad en su conjunto es efectivamente aprobada como un aspecto rutinario en el paisaje del castigo carcelario. Ahora bien, parte del significado atribuible a esta violencia sexual que se transforma en un medio de control social de castigo, disciplinamiento y expiación contra las mujeres es que se cometen por haber transgredido su rol social de esposas sumisas y madres. En efecto, al no ser suficiente las sanciones estatales, el género femenino es penalizado más allá de los barrotes, ya que también responden socialmente por no corresponder a los estereotipos preestablecidos por el patriarcado. En consecuencia, la violación en la cárcel apunta a una segunda corrección de las prisioneras, lo cual es coherente en el marco de una visión de sistemas coexistentes en el orden mundial neoliberal que aborda Aníbal Quijano, en el que se identifican, entre otros, patrones de esclavitud. De ese modo, la institución carcelaria ha acumulado ideas y prácticas que, es de esperar, se acercan a la obsolescencia en la sociedad en su conjunto, pero que retienen toda su espantosa vitalidad detrás de los muros de la cárcel. Esto es, la violación sexual, por más cuestionada que esté por los movimientos sociales, la academia y las naciones durante las últimas décadas, mantiene todas sus terribles consecuencias dentro de las prisiones de mujeres, donde su presencia es relativamente inobjetada. Por todo ello, es posible entender a la violación sexual al interior de las cárceles femeninas como una forma de castigo clandestino, el cual a su vez es expresión de violencia de Estado, tema que es abordado por Pilar Carbeiro. Se trata de una forma de castigo perdurable, aunque no reconocida, al que son sometidas las mujeres en prisión, configurando así un aspecto de la vida en la cárcel que las mujeres pueden esperar encontrar, en forma directa o indirecta, independientemente de las reglas escritas que gobiernan la institución. Asimismo, es atribuible al Estado porque en estos casos se expresan elementos de la necropolítica, abordada por Achille Mbembe, ya que desde el Estado se ofrece en el referido contexto de indulgencia generalizada, y además es a raíz de que el Estado no se quiere hacer responsable de las prisioneras que estas mujeres buscan una vida de subsistencia. Ante ello, es pertinente un análisis más amplio del significado de la violación sexual, que no solo pase por su contenido como delito, sino que evalúe otros contenidos, tales como su configuración como castigo estatal. Así, una mirada de este tipo conlleva la necesidad de evaluar las políticas públicas penitenciarias, por ejemplo, a fin de destacar la urgencia por cubrir de mejor manera las necesidades de subsistencia de las prisioneras, así como de incorporar políticas públicas de fiscalización de las labores del personal penitenciario que sirvan de herramientas para impedir actos de violencia sexual.